La economía de Paraguay ha dado un salto gigantesco en los últimos años. Fíjense ustedes, en la década que acaba de pasar, su PBI aumentó a un promedio de casi 5% anual. Y este año el crecimiento andará por el 3,5%, una tasa levemente inferior a la previa, pero la más alta prevista en los países del Mercosur. Varios uruguayos han sido protagonistas de ese desarrollo. En un primer empuje, su presencia se concentraba en el sector agropecuario, con la compra de tierras en el Chaco paraguayo, pero luego el espectro de rubros se fue ampliando. De hecho, según un relevamiento de la Embajada de nuestro país en Asunción a comienzos de este año, había 53 empresas uruguayas instaladas en Paraguay en áreas como logística, industria textil y tecnología. Así todo, el gobierno paraguayo sigue alentando la llegada de inversores. El martes de la semana pasada, por ejemplo, el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, disertó en Montevideo y en esa ocasión identificó varios nichos que pueden ser atractivos para emprendedores compatriotas. Leite dijo además, y esta frase llamó la atención, que Paraguay quiere convertirse en un jugador clave del Mercosur, fabricando productos que hasta hace poco los países del bloque importaban o importan todavía desde China. Cuando revisábamos esas declaraciones en perspectiva, al día siguiente decíamos vale la pena profundizar un poco en todo este panorama, y para eso hemos invitado esta mañana al escribano Ricardo Scaglia, que es presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Paraguayo. Escribano Scaglia, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar aquí después de tantos años, ¿no? Que no visitamos en Perspectiva, venir el primer día donde Perspectiva ha ganado el premio IRI. Felicitaciones. Antes que nada, felicitaciones. Muy amable. Sí, es cierto, hace tiempo que no conversábamos, las últimas ocasiones, claro, habían sido a propósito de su gestión en distintos cargos de gobierno, por ejemplo en UTE, ¿no? Sí, la presidencia de Pluna, después la presidencia de UTE. Entonces, ubiquemos ahora esta institución que usted preside y en la que está muy involucrado, ya veremos. ¿Desde cuándo existe esta Cámara? Bueno, la Cámara tiene aproximadamente ya 50 años. La presidía hasta hace 2 años el amigo Eduardo Roca Couture. Antes la había presidido el señor Ricardo Ferrés hasta su fallecimiento, un gran industrial también. Y nosotros, dado que hace 30 años estamos en Paraguay, primero trayendo inversores para acá, descubriendo los paraguayos en cierta forma mostrándoles lo que era Punta del Este, que ellos iban por lo general a Florianópolis, y después también acompañando uruguayos que invierten allá. Entonces, dado ese conocimiento, tratamos de potenciar la Cámara. Hacemos charlas, hemos invitado también al ministro Leite, que la semana pasada vino al estudio Ferrer. En fin, estamos permanentemente asistiendo a nuestros asociados, ¿no? Ahora tenemos en el Banco Central también una charla sobre la ley de inclusión financiera que va a permitir cancelar obligaciones comerciales con las monedas de cada uno de los países. ¿A qué tipo de empresas incluye esta Cámara? Muy variadas. Yo diría que están incluyendo las empresas que se están desarrollando en Paraguay también, ¿no? O sea, tenemos empresas de alimentos, de vestimentas, de calzados, forestales, en fin, en distintas áreas. Lo que es, por ejemplo, ganaderas, propietarias de campos en el Chaco, lo que es forestal, lo que es frigorífico, en fin, distintas áreas tenemos. ¿Y la Cámara se ocupa tanto de lo que es comercio como de lo que son inversiones? Por supuesto, la Cámara es lo que los asesora, les trata de conseguir los partners, apoyarlos, hacer un poco, como diría, la parte comercial de la pata comercial de la embajada paraguaya, ¿no? Trabajamos mucho aquí con el embajador Chaceplate, el embajador de Paraguay, de común acuerdo, buscando que los paraguayos, en este caso que vienen a Uruguay, estén respaldados también, ¿no? Durante mucho tiempo era tradicional que inversores paraguayos vinieran a Uruguay, por ejemplo, en la construcción. Usted mencionó el caso de Punta del Este recién. En determinado momento
apareció la corriente en sentido contrario, la de uruguayos a Paraguay. ¿Cuándo y cómo fue eso? Y bueno, eso se da en los últimos años. Yo diría que a partir del 2013, Paraguay, a través de su equipo, de su gobierno, su presidente mismo y los integrantes de su gobierno, empiezan a captar más las inversiones, empiezan a presentar al país lo que es el país, los beneficios que tiene el país. Presidente Cartes arma un equipo de gobierno joven, técnico, pero también con sentido político. Por ejemplo, lo vimos con Leite, es un técnico que con maestría en Europa, en Escocia, pero también con un olfato político muy fuerte y muy vendedor de su país y de las cosas que están haciendo en su país. Lo que usted dice entonces es que esta etapa en la que ha empezado a notarse, digamos, la inversión uruguaya en Paraguay, ¿tiene que ver con el gobierno Cartes? O sea, ¿viene de agosto de 2013 en adelante? Ha crecido mucho, se ha potenciado mucho. Se lo preguntaba porque estuvo primero esa corriente de compra de tierras en Paraguay, ¿no? Que, según nos contaba el ingeniero agrónomo Rodrigo Artagabeitia en la entrevista que hicimos aquí en Perspectiva, tiene su antecedente o tiene sus primeros pasos en el año 1994, cuando él mismo desembarcó en el Chaco. Sí, lógico. En lo que es tierras tiene muchos años el tema, ¿no? Y se ha ido creciendo a lo largo de los años. Sí, él contaba que en aquel momento una hectárea de tierra virgen costaba $10. Sí, también van los distintos lados, ¿no? Hay lugares buenos, hay lugares no tan buenos y hay lugares sencillamente malos. De todos modos, se trataba de ir prácticamente a colonizar, porque justamente eran tierras en las que no había nada organizado, eran tierras selváticas prácticamente, ¿no? Nada, si uno sobrevolaba el Chaco Central hace 10 años, no voy más atrás, se veía como algo verde oscuro, ¿no? Todos los árboles. Hoy está todo con praderas y animales, o sea que ha cambiado increíblemente, ¿no? En los últimos tiempos. Yo hice una entrevista con Artagabeitia en febrero de 2013. ¿Por qué la hice en aquel momento? Porque se había publicado un artículo de última hora de Asunción que decía que en ese momento 12,5% de las tierras dedicadas a la producción ganadera en Paraguay estaban en manos uruguayas. Se habla así, ¿no? Se habla de 2 millones de hectáreas en manos de uruguayos. Ese era el número del año 2013. Supongo que puede haber tenido todavía un crecimiento desde entonces. Sí. Pero esta fue, digamos, como una parte de esa corriente. Y sigue creciendo, Emiliano. A eso iba. Sigue creciendo porque todavía la tierra está en un precio competitivo con relación a los vecinos del Mercosur, está 4 veces más barata, la tierra ganadera, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hace que la rentabilidad sea muy superior. La rentabilidad vale la pena, pese a que a esa hectárea de tierra en el Chaco paraguayo hay que invertirle mucho arriba todavía, ¿no? Sí, claro, pero pongamos que una hectárea invertida, pronta, con casa, con todo alambrado, todo pronto, vale $1.400, $1.500. Entonces, y ahí es cada animal en esa hectárea engorda un promedio de 180 kilos por año, porque come prácticamente parado el animal. Le han pegado también con las pasturas, con el Gatton Panic. Hace 10 años hacían las pruebas y hoy les dio un resultado fabuloso. Entonces, eso hace que hacen el campo y, bueno, después tienen los beneficios. ¿Cómo fueron sumándose entonces otros inversores uruguayos? Se da fundamentalmente después, en otras áreas, se da en lo que es la construcción. ¿Por qué en ese momento aterrizaron algunas empresas nuestras conocidas acá a desarrollar? Y por ejemplo allá está está Atijas, por ejemplo, está en el arquitecto Atijas está en Paraguay. Y bueno, empiezan a construir con éxito, ¿no? Y eso hace que yo creo que tendríamos que decir qué pasó para que se entienda. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a ir a Paraguay habían 4 millones de personas, 4 y poco, hoy son 7 y pico.
Eso hace que a medida que se va creciendo el país, también se generan necesidades habitacionales. Y es lo que hace que el uruguayo esté atento allí. Y bueno, están construyendo y le está yendo bien. Veía sobre ese punto unos comentarios de Julio Villamide, que decía, hace 40 años Uruguay tenía el doble de población que Paraguay. 20 años después nos alcanzaron. Exacto. Y hoy son el doble. No, son más del doble. Y hoy, en 20 años, van a llegar a los 9 millones de habitantes. Eso genera una dinámica económica muy grande. Es así. Yo no sé cuál es la razón, ¿no? O sí, bien es un tema psicológico, viene de la historia, ¿no? Había muy pocos hombres y tienen la costumbre, después de las guerras, de tener muchos hijos. No solo las familias de menos poder adquisitivo, sino los de más poder adquisitivo tienen 4 o 5 hijos por familia. Eso hace que, lógicamente, tienen un mercado pujante. Uno va a un restaurante en Asunción y son todos jóvenes. El 70% de la población, o sea, 5 millones de habitantes, son 7 y algo, tienen menos de 35 años. Entonces esos chicos tienen que vivir, esos chicos que eran 4, 5, 6 hermanos, se tienen que independizar. Y ahí es donde hay unas necesidades en el rubro vivienda, por ejemplo, lo dijo el ministro el otro día, de 100.000 viviendas por año están necesitando. La población entonces ha ido creciendo de esa forma. Hoy están 2-1 con nosotros, ¿no? 7 millones contra 3 millones y medio. El PBI ha ido creciendo de manera fuerte, como lo mencionábamos recién, de manera irregular también, ¿no? Sí, ha tenido años de crecimiento del 13% y otros de crecimiento de 4 o 3, porque es una producción, la paraguaya, que depende mucho de lo agrícola ganadero y por lo tanto también depende mucho de cómo se presenta el clima, ¿no? Claro, sí, tienen un promedio, como usted lo decía, Cotelo, del 4.8 en los últimos 10 años. Entonces, es indudable que el PBI está creciendo y además tiene todo para seguir creciendo. Este año anuncian, a pesar que sus socios fundamentales, Brasil, son limítrofes, y Brasil ha caído, pero hay exportaciones de Paraguay nuevas que sin duda alguna están creciendo y lo han hecho en el año pasado, por ejemplo, cuando Brasil ya estaba mal. De todos modos, pese a ese crecimiento que está teniendo Paraguay, miraba números. El PBI de Paraguay hoy está en 30.987 millones de dólares contra el de Uruguay, que está en 57.000, ¿no? Y si vamos a PBI per cápita, claro, el de Paraguay está muy bajo, 4.425 contra 16.563 de Uruguay. O sea, es la cuarta parte del PBI per cápita uruguayo. Sí, sin duda, ¿no? O sea, es un país que está muy atrás con respecto a nosotros, pero están haciendo las cosas bien, están creciendo, por ejemplo, lo comentaba también el ministro, todos lo escuchamos, que hoy hace 2 años atrás, Paraguay no tenía fabricación de autopartes. Ya el año pasado exportaron 160 millones de dólares a Brasil en autopartes, vestimenta no le exportaban. Le exportaron 120. Y es un poco lo que usted decía al inicio, ¿no? Que se están instalando industrias y es lo que se está haciendo que el país se esté moviendo también. ¿Qué más está haciendo bien en materia económica Paraguay para que se produzcan este tipo de transformaciones? Bueno, nosotros cuando hablábamos ahora de que decía el ministro, ¿no? Que Paraguay se trata de convertir en la China de aquí, ¿no? Sí. O sea, incluso hacía referencia en la charla que dio en el estudio Ferrer, hacía referencia a una conversación del presidente Cartes con la presidenta de Dilma. Sí, tengo acá la frase textual que él dijo: nosotros somos China, tenemos costos de China. ¿Por qué insisten en seguir trayendo las cosas de China cuando nosotros podemos hacerlas acá? Claro, entonces, tienen un sistema tributario realmente benigno. Es un 310 le llaman, ¿no? 10% de impuesto a la renta, 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta a personas físicas y también de personas jurídicas, 10%.
Eso están sacando una ley en la cual se lo asegura o no asegura cambio en los próximos 10 años para la inversión. O sea, están promoviendo también la inversión con leyes. Y eso hace que las empresas brasileñas, el año pasado se instalaron 60 industrias, tienen una energía barata, y energía eléctrica, se están instalando muchas industrias. Entonces, industria del calzado, industria de la vestimenta, industria de las autopartes, que les decía, frigorífica, textil, y eso se está sintiendo en la mano de obra, se está sintiendo en el país, se están volcando ese dinero, ¿no? Entonces, a ver, las ventajas de Paraguay, usted las estaba enumerando por el lado tributario, por el lado del dinamismo de la economía, por el crecimiento que está teniendo la población y a su vez dentro de la población el perfil joven que tiene. Exacto, y tienen un consumo interno que se está acentuando cada vez más. O sea, si bien el PBI global es la mitad que el nuestro, si bien es la tercera parte el PBI personal, de todas formas están creciendo, y nosotros lo que tenemos que ver es determinados mecanismos que están llevando a cabo y beneficios que está teniendo Paraguay y que nos puede afectar. O sea, Uruguay tiene que estar atento a eso. Por ejemplo, nosotros conocemos que lo que, digamos, el sistema generalizado de preferencias, ¿no? Los aranceles que determinados países de Sudamérica tenían más bajos o que todavía lo tienen. La mayoría de los países sudamericanos perdieron esos beneficios de arancel, como se han desarrollado, han crecido, perdieron esos beneficios, excepto Perú y Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que veo que está haciendo Paraguay? Paraguay trae a los inversores, promueve su industria, les da, los ubica en lugares, hace parques industriales en los cuales tienen energía más barata. Tienen la energía más barata del mundo. Cuidado, la tienen a nivel en lo que es toda la zona industrial. Buena energía. No la tienen así en la distribución de energía en las casas. Sí barata, pero el primer viento se apaga todo. Es el Uruguay de los años 70, ¿no? Entonces, con esos beneficios, Paraguay está invitando, está negociando, como hizo con Lula, ahora también lo está haciendo con Macri, con el gobierno Macri. Entonces, promover que las empresas brasileñas se estén instalando en Paraguay, que las empresas argentinas se instalen en Paraguay, y desde ahí vender a Europa, por ejemplo, con beneficios fiscales que nosotros no tenemos. Ayer lo decía el ministro, el canciller, que vi que usted lo citaba partes hoy en el programa, ¿no? La preocupación de los nuevos mercados. Ayer el canciller mostraba que láminas en las cuales entre los países con Producto Bruto entre 30 y 70 mil millones, entre los cuales está Paraguay abajo y nosotros estamos arriba, entre esos países, nosotros somos el penúltimo. Después, solo nos supera un país africano, no recuerdo cuál, en cuanto a la apertura comercial. Y Paraguay está uno de los primeros, entonces se están abriendo Paraguay en una forma muy rápida, y eso hace que, claro, fluyan las inversiones. Entonces, eso lo tenemos que estar atendiendo bien nosotros. Este país es la preocupación que a uno le da viéndolo desde el punto de vista empresarial. Se ha destacado, y algo también dijo usted al pasar, las ventajas que presenta la mano de obra en Paraguay. ¿Cuáles son? Y bueno, las ventajas tenemos una mano de obra en cuanto al rendimiento. Le voy a dar algunos números nomás. Y lo voy a comparar no con Uruguay, lo voy a comparar con Brasil. Por ejemplo, la mano de obra calificada es un 63% más baja que la brasileña. Los maquinistas es un 35%. La mano de obra sin calificar, 30 y pico % también más baja. ¿Más baja? ¿En qué sentido? El costo. ¿Tá? Tienen un 8% de población más joven. Tienen más de un 60% la energía más barata que Brasil para la industria.
el IVA más barato y el impuesto a la renta más barato. O sea, hay muchos beneficios que los industriales brasileños los están viendo, se instalan en Paraguay, exportan desde Paraguay como Mercosur y se benefician con los arancelarios que tiene Paraguay. Y ahora va a ir Argentina a hacer lo mismo. Pero en cuanto a los trabajadores, ¿lo que hay de por medio no es una desprotección? Se lo pregunto a partir de comentarios que hizo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, hace unos meses, en diciembre del año pasado, en la presentación de un informe del Banco Mundial. Dijo, en Paraguay lamentablemente el desarrollo de normas laborales, de normas de seguridad social y libertad sindical es muy bajo. Mire, yo no sé, no veo protestas. O sea, si hay una desprotección, uno no los ve protestar, los ve trabajar. Realmente con condiciones climáticas muy duras. Yo los veo todos unidos, no sé, conozco a la gente paraguaya desde hace muchos años, sé cómo trabajan, sé que no podemos pedir la eficiencia que tiene, aunque quede un poco pedante, ¿no? Pero que tiene el uruguayo. Uno va hoy a los comercios paraguayos y en muchos comercios entran un shopping y le hablan ta. Enseguida sabemos que son uruguayos, los encargados. Ellos, otra cosa buena que están haciendo, están capacitando gente. Permanentemente están llevando gente de afuera. Y nosotros somos, pero muy bien mirados, muy queridos, nos quieren mucho ellos a nosotros. A veces nos hacen algún recuerdito de cosas que han pasado, pero realmente nos respetan. La guerra de la Triple Alianza sigue arriba de la mesa. O una más fresca, ¿no? Que fue el tema Venezuela y el tema Paraguay. Se hace siempre que pueden algún recuerdito, pero lo dijo el ministro el otro día en una charla, demos vuelta a la página, eso lo han dado. Pero hay cosas, Emiliano, que... ¿Usted se refiere al periodo en el que Paraguay estuvo suspendido en el Mercosur? Claro. Entonces eso, lógico, les dolió, pero como ellos lo dicen, hay que mirar para adelante. Queremos jugar el partido mundial en la NBA, pero medimos 1.60. Por eso, ser competitivos es para nosotros una obligación. Como no controlamos los precios, tenemos que bajar costos. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Gustavo Leite, la semana pasada en una presentación en Montevideo, a partir de la cual hoy estamos conversando en perspectiva con el escribano Ricardo Escaglia, presidente de la Cámara de Comercio uruguayo-paraguaya. Escribano Escaglia, pregunta uno de nuestros oyentes, Jorge, tengo entendido que para producir y vender en el mercado local, las industrias paraguayas pueden importar los insumos sin pagar el arancel externo del Mercosur. ¿Es correcto? Bueno, no, para producir en régimen de maquila, ¿no? Cuando la maquila, que ya estaba la ley desde el año 98 en Paraguay, está teniendo ahora un éxito importante. Es una empresa, por ejemplo, una empresa extranjera, una empresa brasileña, abre una empresa en Paraguay, entonces le contrata, tiene la producción a esa empresa paraguaya. Todo los insumos que lleguen a Paraguay están exentos. Y están exentos de impuestos, pagan el 1% de la exportación, nada más, siempre que se exporte todo el producto. Se tiene que reexportar el producto. Entonces, lógicamente, producen a precios muy bajos. Hemos visto una cantidad de ventajas que tiene el inversor en Paraguay, pero me pregunto, por lo menos, por rubros que me generan dudas. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica en Paraguay? Buena pregunta. La seguridad jurídica hace unos años atrás, fundamentalmente en todo lo que es tierras, los problemas eran serios y graves. Hoy los están saneando, pero de todas formas hay que tener mucho cuidado, estudiar muy bien las cosas, porque tenían un tema que las tierras más o menos se las marcaban más o menos, esto es mío, esto es tuyo. Sí. Y así pasaron los años y lo fueron poseyendo. Entonces, ese es un tema que mejora día a día, pero que está muy lejos, por ejemplo, de lo que es Uruguay. En muchas cosas, le dirían todos. Lo que nosotros tenemos que prever es que no crezcan los vecinos y nosotros nos quedemos, porque en definitiva va a ser industrias que están produciendo en otro lado, gente que está trabajando de otro país, que están trabajando para uruguayos, en uruguayos esas industrias van a ir achicándose. ¿Qué pasa con la corrupción en Paraguay?
La corrupción, por más que el gobierno procura sacar... Es una mancha. Es una mancha, es de los países con corrupción más elevada de América, ¿no? Entonces, por más que lo procuren, todavía la corrupción existe y existe muchísimo. Muchísimo. Nada que ver con lo que es, en ese sentido, Uruguay ya está como enquistada. No va a ser fácil sacar la corrupción de un día para el otro. Les va a costar. Están trabajando en eso, ¿no? ¿Y qué pasa con los peligros por el lado del crimen organizado, por ejemplo, narcotráfico, mafias? No se siente en Asunción. La ciudad es mucho más segura que la nuestra, ¿no? Pero mucho más segura. Bueno, existió el EPP, ¿no? Que lo tienen bastante arrinconado. Últimamente nos están viendo muchas noticias de este ejército revolucionario del pueblo, ¿no? Y después, en las mafias del narcotráfico no hay los ajustes de cuenta, o por lo menos no trascienden tanto como los que hay acá. ¿Qué pasa con la infraestructura, los déficits en infraestructura? Eso es impresionante. Ellos tienen déficit en telecomunicaciones, tienen déficit en electricidad. Tienen la electricidad más barata del mundo, la mejor generación. Ellos tienen Mercedes-Benz, pero tienen calles de arena, ¿no? Uh-huh. Entonces producen energía eléctrica en gran cantidad, pero no tienen transmisión. Están haciendo algo y la distribución es mala, realmente mala. Hay un viento y apagón, como les decía. En agua y saneamiento, no hay saneamiento, llueve un poco en Asunción, se llenan las calles de agua, por eso vemos, y de pozos, por eso vemos que los paraguayos, vemos por acá, están en camionetas altas, grandes, pero no es porque les guste estar en camioneta, ni porque estén mal de la columna, lo hacen porque realmente no pueden circular. En salud, acá es un nicho importante para que pero entonces falta. Usted está sí reconociendo que hay problemas en infraestructura en Paraguay, pero no lo ve como un inconveniente, sino más bien como una oportunidad. O sea, efectivamente puede complicar a algunos negocios, a algunas empresas, pero al mismo tiempo puede ser un sector en el que trabajen otros. Claro. Hay un sector para trabajar, para vender nuestros servicios. Además, servicios, servicios de ingeniería, en fin, hay muchos. Tienen problemas, bueno, van a llamar ahora en el aeropuerto. Las rutas tienen previstas hacer, porque no hay rutas. La ruta que hay, la Transchaco famosa, es una ruta que yo le diría como las viejas rutas nuestras, las finitas, es así, pasan los animales, no está controlado el peso, entonces los camiones le ponen el peso que quieren y se rompe todo, en fin, hay muchas cosas. Por ejemplo, le digo también que falta viviendas. Viviendas, lo que le decía, las 100.000 viviendas, hay 800.000 viviendas por año que tienen que reparar porque ya no resisten más. Y en educación, que acá tenemos tan buenos colegios, allá es un drama conseguir colegios, porque no es desde que nace, ya no se sabe cómo anotar a un niño en el colegio, a un colegio de buen nivel, ¿no? Usted está mencionando entonces rubros de actividad donde empresas, inversores uruguayos tienen como nichos, como oportunidades. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿dónde es que están hoy y a dónde podrían estar las empresas uruguayas? Las empresas uruguayas hoy tenemos también, o dónde podrían estar, también le digo, ¿no? Alimentos, lo que es textil y vestimenta, que veo que se están instalando, empresas que importan desde acá, lo pueden fabricar de China, lo pueden fabricar también, como lo decíamos ahí. Calzado, cueros, autopartes, están teniendo una transformación agrícola, agroindustrias, o sea, todo lo que es logística. Hay empresas muy importantes de acá, instaladas allá, en logística también, ¿no? Y por otro lado, el rubro servicios, ¿no? Y el rubro servicios en general, ¿no? ¿Servicios de qué? De todo tipo, servicios jurídicos, servicios contables, informática. El uruguayo, por lo general, en todos esos servicios que nombró, y lógicamente que acá tenemos otra visión, tenemos años en los previos que hemos visto y hecho las cosas, y allá podemos desarrollar esos servicios y dirigirlos, ¿no? A todo nivel, todos los servicios profesionales. No es, me podrán decir, pero ¿cómo? No está, si uno es
abogado aquí, no es abogado allá, pero lógicamente va a organizar el estudio, al ser parecidos va a organizar sus oficinas, en nuestro caso, ¿no? El ministro decía la semana pasada, las relaciones políticas humanas entre Paraguay y Uruguay son extremadamente buenas, pero creo que Uruguay no está mirando al mercado de Paraguay y que Paraguay no está mirando al mercado de Uruguay. Tal vez estemos obnubilados con megamercados y nos estamos olvidando de un mercado que está acá. ¿Qué pasa en ese sentido? Y lo que pasa es que el ministro es un gran vendedor de Paraguay, pero lo que está él viene, además en cada uno de los lugares donde va y trabaja muchísimo y está por todos lados, por eso digo que en este gobierno han abierto muchas puertas para llevar inversiones para Paraguay. Él se hace acompañar siempre por algún inversor paraguayo que le haya ido bien en Paraguay, que hable del tema. Por ejemplo, aquí estuvo la semana pasada sobre un inversor uruguayo que tiene campo en el Chaco. Entonces dijo cómo era el rendimiento, la ganancia, estaba feliz. Y eso, lógicamente, si viene a su país y le está mostrando otra cosa, se empieza a tentar. Y lo hacen profesionalmente y muy bien, queda felicitarlos. Ahora, en todo esto que le decía hoy, que lo que uno ve, por ejemplo, si ahora que entró a Argentina en otra corriente, ya uno, ¿no? Nos sentimos bien como hermanos ahora, ¿no? Ve un auto argentino y se siente bien. Y también están aterrizando mucho en Paraguay. Y yo veo que si hay un desarrollo industrial de argentinos en Paraguay, como está habiendo de Brasil, después negociar los puertos nuestros no va a ser fácil y tenemos que estar atentos. Por ejemplo, nosotros en el año 2014 a nivel de las cámaras empresariales se formó el Urupabol empresarial. Estaba el Urupabol político y lo pasamos al Urupabol empresarial, ¿no? Entonces, y creamos el Urupabol empresarial, donde se han manifestado en distintas oportunidades, lo integraba Uruguay, Paraguay, Bolivia. Paraguay lo preside, a nosotros en representación de las cámaras empresariales nuestras nos tocó la vicepresidencia y Bolivia la segunda vicepresidencia. Y entre las manifestaciones que se han hecho, lógicamente, nos preocupa cómo nos ven el empresario antes de Macri. Y en los primeros días de diciembre en Paraguay se había firmado, antes de que se conocieran los resultados argentinos, una declaración donde las delegaciones de Paraguay y Bolivia fueron duras para nosotros. Tengo acá el texto, usted me lo acaba de alcanzar. Están preocupados por las dificultades que las empresas navieras están soportando en su operación en los puertos uruguayos y el transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná y su conexión con los puertos de ultramar para el mantenimiento de la competitividad del sector y del comercio internacional que se realiza por esa vía. En efecto, dice, el Uruguay no ha dragado el puerto de Montevideo para utilizar el dique de cintura como punto de amarre para los buques fluviales en espera de turno para operar. Además, la utilización de muelles es sumamente costosa, tanto en la terminal concesionarios cuanto en el muelle público, etcétera. Sigue, ¿no? Por otro lado, los puntos de amarre de barcazas no fueron construidos tal como fue comprometido y los remolcadores deben triplicar viajes y distancias para hacer listo el transbordo de Nueva Palmira, configurando un conjunto de circunstancias que afectan de fondo la competitividad de las operaciones sobre la hidrovía en general y de aquellas que se desarrollan por los puertos del Uruguay en particular. Bueno, hasta ahora nosotros estamos mejor posicionados que los puertos argentinos y estamos siendo competitivos igual, pero con toda esta movida argentina, después no podrán haber también acuerdos a nivel empresario cuando uno ve que estaban desconformes con nuestros costos. O sea, son luces amarillas que estoy diciéndole que prendiendo, para lo cual veo que el feeling del empresario paraguayo y boliviano es, bueno, los quiero mucho, pero cuando ustedes me brindaban el servicio porque Argentina estaba mal, no fueron muy competitivos para conmigo. Sí, desde Uruguay probablemente se responda que una parte de esos problemas tienen origen en los roces que había con Argentina, ¿no? Y en los acuerdos que no se llevaban a la práctica, etcétera, y que ahora eso podría cambiar de acuerdo al espíritu del nuevo gobierno, del gobierno Macri. Está bien. Perfecto, lo que sí tenemos que estar atentos porque esto se está dando, esto está escrito en diciembre, no hace tanto tiempo.
¿Cuál es ese dato que tiene allí anotado? No, estaba mirando en materia de infraestructura, que después saltamos del tema. Además de las 3.000 kilómetros de carretera, tienen que sustituir 12.000 puentes de madera. Nosotros ya no nos acordamos lo que eran prácticamente los puentes de madera, ¿no? Escribano Ricardo Escaglia, presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Paraguaya, gracias por acompañarnos esta mañana. El tema queda arriba de la mesa y lo retomamos en cualquier momento. Gracias a usted, Cotelo, y un gusto. En Perspectiva, da que hablar.